Hola, en este video quiero revisar un fragmento del capítulo 58 que, que no es que se me olvidó, sino que en su momento, cuando iba haciendo toda la revisión ordenada de los capítulos del Quijote, pues decidí saltármelo, como muchas otras cosas, porque si no lo hubiera hecho, al final el comentario del Quijote hubiera durado varios años y necesariamente había que escoger algunos fragmentos y otros pues dejarlos de lado. Ahora ya, pues por decirlo así, sin la necesidad de ir a terminar el comentario de todo el libro, pues me gusta volver sobre estos fragmentos. Y el capítulo 58 de la segunda parte es absolutamente fascinante. Y vamos a hablar sobre el comienzo, en donde exactamente Don Quijote y Sancho Panza consiguen ya salir, librarse al menos temporalmente, del duque y la duquesa, y de Altisidora, por supuesto. Y entonces están tan contentos que Don Quijote pues le dice a Sancho Panza, dice: mira, qué magnífico es esto de la libertad, es el mejor don que ha tenido el ser humano nunca. Y hace luego pues un comentario, dice: fíjate, hemos estado en un palacio, pues, o castillo, comiendo magníficamente excelentes manjares y bebidas deliciosas. Dice: y todo esto a mí no me gustaba, porque yo prefiero lo que coma o lo que tenga que sea mío, y que solamente se lo deba agradecer a Dios. Porque si se lo tengo que agradecer a otra persona, pues ya estoy obligado con esa persona. Y este era el comentario. Dice: bueno, pues ahora, aunque tengamos que comer un pedazo de pan, pues lo haremos con libertad. Este fragmento, que te recomiendo que lo leas, es corto, justo al comienzo del capítulo 58, es fantástico. Desde luego, no es la única vez en la que en el Quijote se habla sobre la libertad. Por supuesto que no. Incluso yo más de una vez te he dicho que la propia Dulcinea sería un símbolo de la justicia y la libertad. Las dos están tremendamente unidas. Casi podríamos decir que inseparables. No casi, no, son inseparables. No hay libertad si no hay justicia. Es obvio. Si no hay justicia, ¿qué clase de libertad hay? Y tampoco hay justicia si no hay libertad. Claro, en el momento en que te quitaron la libertad, ya no hay nada, ya la justicia se acabó. Bueno, pues están extraordinariamente unidas, justicia y libertad. Entonces, en el Quijote se habla con mucha frecuencia de esto. Por lo tanto, pues, hombre, no es que sea una novedad. Sí es una novedad en que es como un discurso corto y muy bien cuadrado, y que nos trae especialmente a la mente algo que estamos observando todos los días y que forma parte de este comentario, y es pues cómo los poderosos de este mundo se están intercambiando favores constantemente, o están comprando favores, etcétera, etcétera. Los políticos están totalmente atrapados por ese sistema de favores. Ellos mismos muchas veces han ido escalando en los puestos de la política gracias a favores, a influencias, a empujoncitos cariñosos y desinteresados. Entonces, claro, al final, cuando te encuentras que una persona está en una posición de poder, sea como diputado, como senador, como gobernador, como presidente del gobierno, como ministro, lo que sea, le debe favores a muchísima gente. Entonces, obviamente, eso no va a funcionar bien. Va a gobernar, va a decidir, no en función del bien común, no en función de lo que a nosotros, a ti, a mí, nos conviene y nos interesa, sino en función de lo que les conviene y les interesa a aquellos a los que les deben favores. Esto queda perfectamente retratado en este discurso, porque efectivamente en los tiempos de Cervantes pasaba lo mismo que ahora, exactamente igual. No hay nada nuevo bajo el sol. En una sociedad corrupta, esto es el pan nuestro de cada día. Punto. Bien.
Pero no era esto exactamente en lo que quería centrar el comentario, que bueno, por otra parte es una cosa absolutamente obvia, sino que quería centrarlo en dos cosas que vale la pena resaltar. La primera es cómo Cervantes es un hombre adelantado a su tiempo, especialmente en España. El tema de la libertad no es el tema de moda cuando Cervantes está escribiendo, en absoluto, ni lo había sido antes. Si tú vas revisando pues, la literatura española anterior, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, que había sido un gran éxito comercial, un éxito de ventas, un bestseller, justo antes bueno, cuando Cervantes era joven, pues no habla de la libertad, habla de la pobreza, de las trampas, de la picaresca, de la corrupción, pero no habla de la libertad. Los grandes autores del teatro, Calderón, Lope de Vega, la libertad, si se la toca, es muy marginalmente. Los grandes temas del siglo de oro son el honor, la honra, la lealtad, la religión, el destino que nos lleva sin que podamos evitarlo. Son incluso temas importantes, temas filosóficos, profundos. La vida es sueño. Pero la libertad no. La libertad no es el tema de moda, en España sobre todo. En las áreas protestantes sí empieza a ponerse de moda, sobre todo pues porque a Lutero se le ocurrió aquella brillante idea de la libertad de conciencia, una auténtica herejía, una pesadilla para las buenas almas católicas. Libertad de conciencia, Dios nos libre de semejante disparate, libertad de conciencia. Bueno, pues por ahí se soltaron las amarras y de toda una cultura medieval en la que lo importante era la lealtad, la sujeción, el sometimiento a un señor, en donde lo importante eran los vínculos que sujetaban a unas personas con un señor, con un poder, vínculos. Pues eso era lo importante en la Edad Media. Cervantes corta por lo sano, libertad. No hay don mejor que la libertad, nada. Es un adelantado a su tiempo. Podríamos decir que es un revolucionario en el mejor sentido de la palabra. Los mejores revolucionarios, ¿sabes?, no son los que agarran un fusil y se van a la selva o a la sierra. Los mejores revolucionarios son aquellos que son capaces de pensar fuera de los límites que nos ponen, pensar fuera de las orejeras que nos quieren imponer los medios de comunicación, la cultura, la política, etcétera, etcétera. Ese es un revolucionario. Un revolucionario es alguien que dice, ¿y qué pasaría si? ¿Y por qué no? Plantea las cuestiones que rompen esos esquemas que nos quieren limitar y someter. Eso es un revolucionario. Por tanto, Cervantes es indudablemente un revolucionario, especialmente con esta obra, con El Quijote. Y no solamente que es un adelantado a su tiempo, sino que tiene otra de las características que debe tener un revolucionario, y la tiene claramente, ¿no? Es ser valiente. Porque claro, no basta con tener las ideas, lo que sea, sino también hay que ser capaz de exponerlas al público y de sacarlas. Entonces, claro, es de lo que venimos hablando todo el tiempo con El Quijote, que El Quijote es una obra realmente subversiva, en la que el autor se la juega, pero que al mismo tiempo toma sus medidas de precaución y coge unos personajes chistosos, divertidos, locos, etcétera, etcétera, para disimular su brutal crítica social, pero en el fondo es una brutal crítica social. Entonces, con esta defensa de la libertad, desde luego Cervantes está demostrando, uno, que es un adelantado a su tiempo, y está manejando un mensaje que no sería el mensaje principal o el mensaje más divulgado hasta
el siglo de las luces en Francia, hasta la Ilustración, hasta el siglo XVIII. O sea, Cervantes se había adelantado prácticamente 200 años a su tiempo, casi 180 años. Pues además es valiente, valiente. ¿Por qué? Pues porque en la época en la que él vivió, y en la época en la que él escribió el Quijote, y en la época en la que él publicó el Quijote, era una época en la que la libertad estaba perseguida, directamente perseguida. En la España de Felipe II, pues sí, había libertad, pero muy restringida, muy pocas cosas. Pues podías tener la libertad de comer cerdo o de comer pollo, ya, y según cómo, ¿no? Porque si no comías cerdo podías ser sospechoso de que eras judaizante, ¿no? O te podías tener la libertad de vestirte pues con una camisa blanca o una camisa verde. Y podías quizá tener la libertad de sembrar en tu campo cebada o trigo. Bien, sí, algunos márgenes de libertad había, pero libertad de expresión ninguna. Ninguna, absolutamente. Había una enorme censura y y libertad de religión muchísimo menos todavía, ¿no? Libertad de criticar al rey escasísima, ¿no? Entonces, en los tiempos de Felipe II y de Felipe III, que es donde transcurre la vida de Cervantes, atreverse a defender la libertad como Cervantes se atreve, se necesitaba ser valiente, muy valiente. De hecho, pues hace relativamente poco leí un artículo en cómo cuenta una anécdota en la que da a entender que la segunda parte del Quijote estaba destinada a ser prohibida, directamente prohibida. La primera se les había colado, por decir así, ya al momento que reaccionaron estaba impresa y distribuida en media Europa. Pero con la segunda parte ya parece ser que sí estaban alertas, de decir esto no va a pasar. Y según da a entender este artículo, fue gracias a un embajador francés que finalmente en la segunda parte del Quijote vio la luz. Bien. Si encuentro el enlace con ese artículo te lo pondré, pero no me ha sido muy fácil reencontrarlo, pero era así, ¿no? Lo que sí te voy a poner es un enlace con otro artículo, que este sí lo tengo más disponible, que es muy divertido y cuenta pues cómo en el año 1890, es decir, prácticamente a finales del siglo XIX, casi 300 años después de que el Quijote había sido publicado, una editorial católica salesiana publicó el Quijote en España, pero claro, le hizo tales recortes, le suprimió tal cantidad de cosas porque pensaban que eso era malo, que es absolutamente asombroso y es cómico. Pues hay un artículo contando todo eso, contando cómo tacharon, eliminaron, borraron partes enormes del Quijote, y desde luego insistiendo en que la única finalidad que tenía el Quijote era criticar las novelas de caballerías, no había otra. Que ningún lector tratara de imaginarse otras cosas porque no había más, porque eso es todo, criticar las novelas de caballería, nada más. Es decir, cualquier otra cosa es tentación del demonio. Bueno, pues te pondré el enlace y esto es lo que te quería contar a propósito de este discurso de la libertad en el capítulo 58 de la segunda parte del Quijote. Cuídate y hasta pronto, seguiremos hablando.